13, Proverbios 28, vamos a leer el versículo 13, el versículo 14. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por su reverencia. Vamos a hablar, como les dije, el tema queriendo cubrir lo descubierto ante Dios. Queriendo cubrir lo descubierto ante Dios. Estamos en un mundo, una sociedad que ha tratado desde el principio ocultar su pecado. Desde el principio. Esto no es algo nuevo. No es algo nuevo. En la Biblia nosotros vemos cómo aquel primer hombre, Adán, Adán, creado por Dios, la Biblia nos dice que fue creado a su imagen y semejanza, comenzó a querer ocultar lo que había hecho, lo que había hecho en contra de Dios, Por ejemplo, vemos también aquel hombre, usted se recuerda Acab, ¿verdad? Dice que este hombre quiso ocultar también el anatema, ¿verdad? Él había tomado algo que Dios había dicho, no toquen nada de lo que ese pueblo pagano tiene. Y entonces este hombre desobedeciendo hurtó, pero no solamente hurtó, sino que hurtó algo que Dios había prohibido que se tomara y lo trató de ocultar. Y Dios le dice a Josué llorando porque habían perdido frente a un pueblo más pequeño que al que antes habían derrotado, al pueblo de Jai, y Josué postrado en tierra dice, ¿por qué perdimos y habían muerto unos soldados? Y Dios le dice, hay anatema en medio del pueblo, hay un hombre que lo ha ocultado. Y Josué no sabía, el pueblo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y le dice, saca al pueblo y pasa lista y ahí vas a darte cuenta. Y así nosotros vemos cómo ha venido cada día nosotros como seres humanos, como personas, como hombres, hemos tratado de ocultar el pecado delante de Dios. Antes de venir a Cristo nosotros teníamos muchas cosas que nadie las sabía, humanamente hablando, las ocultábamos y tratábamos de ocultarlo aquí y allá, tanto materialmente como aquello material que era pecado, como también lo que había dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Entonces, como le digo, hay una sociedad que está equivocada y está queriendo ocultar de una forma incorrecta. Cuando Adán pecó, no es justificable lo que Adán hizo, porque es grave, muy grave lo que Adán hizo, y de ahí viene la muerte, dice, por un hombre entró la muerte, o sea, fue sumamente grave lo que Adán hizo. Pero cuando Adán pecó en aquel día en el Edén, él se ocultó de Dios por temor a Dios, él tuvo miedo. Él era la primera vez que pecaba, nunca antes había pecado. Era primera vez que pecaba, y cuando pecó sintió lo que nunca había sentido. Él sintió vergüenza, sintió temor. Sintió vergüenza, temor, y también tuvo que haber sentido tristeza. Y en ese momento experimentó algo que él nunca, su cuerpo había experimentado. Su corazón nunca había estado asustado. Ni nunca había tenido temor de Dios. Él tenía una comunión perfecta con Dios y sintió algo que nunca había sentido. Entonces, en el momento, su corazón, su conciencia le dijo que había hecho algo malo, y él se escondió y trató de ocultar su pecado. Lo trató de ocultar en los arbustos. Lo trató de ocultar con los arbustos y trató de cubrirlo con hojas. Dice que tejieron hojas, hicieron ropa de hojas y trataron de ocultarlo. La diferencia entre Adán y lo que estamos viviendo en el día de hoy y después de Adán, lo que siguió después de Adán, es que la gente no oculta el pecado por temor a Dios. No es por temor a Dios. La gran diferencia es porque les gusta. Sienten placer. Hay un gusto en pecar. Hay un deseo, como Proverbios dice, el pan comido en oculto es sabroso. O sea, algo prohibido,
le satisface al hombre y quiere seguirlo haciendo. Y entonces, en la generación que estamos, es la diferencia entre Adán y la generación de nosotros presente. Adán se ocultó por temor. Él tuvo temor. Él no tenía algo como perder, como la gente está temiendo en este momento. Porque hablando con respecto a lo que la persona teme, sino temía a Dios directamente, a lo que Dios era, porque Dios ya le había dicho: el día que hagas esto vas a morir. En ese momento vino un temor instantáneo y el hombre quiso ocultar su pecado, escondiéndose. Ahora la humanidad, las personas, el mundo que estamos, nosotros como personas estamos no temiendo la gente afuera sin Cristo, y vamos a entrar luego en nosotros como cristianos, por lo que podemos estar también fallando, porque este texto se aplica tanto al no cristiano como al cristiano. Entonces, la gente por ejemplo, el que roba tiene temor de que se conozca en su sociedad que es ladrón, ¿sí? La gente que roba en un lugar, en la colonia, en el barrio, en el caserillo, en la ciudad, en el bus, él se cubre la cara porque no quiere que le den, no piensa: me voy a cubrir la cara para robar porque Dios me va a ver. Él no piensa en eso. Él no dice: voy a ir de noche a robar porque Dios va a echar de ver. Si voy en el día, Dios me va a ver, y en la noche no me va a ver. Él no piensa en eso. Él dice que tiene temor de ser descubierto, ir a la cárcel. Él es el temor de él. Por eso se esconde de lo que él hace. Y por eso él no confiesa públicamente que es ladrón. Por eso es que no, hay algunos que sí lo dicen, ya están totalmente curtidos, como decimos, pero la mayoría no andan diciendo: yo soy un ladrón. Lo hacen de una forma oculta. Tratan de desconectar cámaras, tratan de hacerlo de una forma donde no los conozcan. Algunos roban con máscaras, algunos hacen cualquier cosa, lo hacen de una forma descuidada, que la gente no vea, y hurtan, pero por temor a la cárcel, no por temor a Dios. Por ejemplo, el que se acuesta con la mujer de otro hombre y comete adulterio, o viceversa, la mujer se acuesta con la mujer de otro hombre o la mujer se acuesta con el hombre de otra mujer, y así cometen adulterio. Cuando un hombre se acuesta con una mujer, no lo hace a escondidas o no va a otro lugar donde no lo vean, por el hecho de que tiene temor de que Dios lo vea. El temor que él tiene es que se dé cuenta el marido de esta mujer y la relación termine. Ese es el temor de él. El placer se le va a acabar. O tiene el temor de que el hombre se dé cuenta y lo llegue a matar, como muchos casos se han dado. O tiene temor que su esposa se dé cuenta y lo deje, pero nunca piensa en decir: yo temo a Dios y por eso me voy a esconder a un motel, o voy a polarizar mi carro para que no me vean, o me voy a esconder en tal lugar. Nunca piensa en esa forma pensando en Dios. Siempre está ocultándose y no está descubriendo su pecado por temor a lo que pueda pasar e interrumpir su pecaminosidad con respecto a lo que él está haciendo, pero no por interrumpir con respecto a lo que Dios puede hacer. Y así vemos muchos ejemplos. El que defrauda no lo hace a descubierta, o no confiesa que defrauda a las personas con fraudes por temor a ir a la cárcel. Temor de ir a la cárcel. Y si la persona está en una religión y no es cristiana, pero está en medio de una congregación, tiene el temor de perder los privilegios. Tiene el temor de perder los privilegios. Pero nosotros ahí vemos cómo la humanidad ha olvidado totalmente también lo que Adán olvidó. Adán olvidó algo muy importante, y es lo que la humanidad no conoce, y por eso es tan importante que lo estudiemos nosotros en la iglesia, y es los atributos de Dios. Adán olvidó que Dios era omnisciente, y se olvidó de que Dios era omnipresente. Cuando Adán come aquel fruto que se le había dicho no se coma, Dios lo estaba viendo. Hay muchas preguntas ahí de las personas. Dicen: ¿y entonces por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios no lo detuvo? Dicen las personas. Y surgen muchas cuestiones queriendo cuestionar a Dios. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. Nosotros somos alguien tal vez para poder cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar al hombre. Preguntar por qué Adán lo hizo. Si tenía todo lo que el paraíso que Dios le había preparado, ¿por qué desobedeció a Dios? Entonces Adán olvidó en ese momento de que Dios era omnisciente y de que Dios era omnipresente. Y eso es lo que la gente hace en el día de hoy. La gente cree de que Dios se olvida y cree de que Dios no lo está viendo y que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios, cuando le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? No es que Dios estaba viendo detrás del árbol de limón a ver si estaba Adán. No es que estaba viendo detrás del árbol de mango, detrás del monte. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán.
Él sabía perfectamente dónde estaba, pero en su misericordia hace esa pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te ha dicho que hagas esto? Él quería escuchar una confesión de parte de este hombre del pecado que había cometido, como lo espera hasta el día de hoy de cada uno de nosotros, según el proverbio que estamos leyendo. Es lo que siempre Dios espera de nosotros. La humanidad está, como le digo, fuera del conocimiento verdadero de que Dios todo lo sabe. Vemos el versículo 13. El versículo 13 nos enseña, el texto que hemos tomado nos enseña la urgente necesidad de que cada ser humano deje de tratar de encubrir delante de Dios su pecado. Es por demás, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo el tratar de encubrir el pecado delante de Dios. Dios ya lo sabe. Dios lo ha visto, Dios lo conoce, Dios ha presenciado el momento exacto cuando el hombre comete el pecado. Cuando digo cada ser humano, nos incluye también a nosotros. Cuando decimos cada ser humano, nos incluye a nosotros. ¿Por qué? Porque también somos seres humanos en primer lugar. En segundo lugar, cuando venimos al cristianismo, no hemos sido perfectos totalmente, aunque la Biblia nos enseña que hemos sido perfeccionados delante de Dios. Nuestro corazón, nuestra alma es nueva, nuestro espíritu ha sido renovado como el canto que cantábamos, pero hay algo en nosotros que todavía peca. Nuestra carne todavía anhela pecar. Y por eso la Biblia enseña dos tipos de perdón. En la Biblia nosotros encontramos dos tipos de perdón. Encontramos en primer lugar el perdón que se conoce, el perdón judicial, y el perdón paterno en segundo lugar. Hay dos tipos de perdón en la Escritura: perdón judicial y perdón paterno. El perdón judicial es aquel que necesita todo hombre que está sin Cristo. Ese perdón es aquel cuando el hombre viene y nuestro Señor Jesucristo es en ese momento su Salvador delante del juez de toda la tierra. ¿Qué dice la Biblia en Salmos? El juez, nuestro Dios, está airado, ¿cuánto? Todos los días con el pecador. Ahí nos incluía a nosotros, porque Pablo dice que todos hemos sido pecadores. ¿Qué significa? Que cuando el hombre viene a Dios, acercándose a Dios, para poder pedir perdón, necesita un Salvador. Lo que Job decía: ¿quién sería árbitro entre nosotros que ponga sus manos y nos separe para que yo no perezca? Ese árbitro que Job describía era nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo que en ese momento Él separa a Dios Santo del hombre pecador para que Dios no lo extermine, pero al mismo tiempo los une. Los une y los une de tal forma que aquel hombre viene a ser hijo de Dios. Entonces ahí vemos el perdón judicial. Juez, Dios. ¿Quién dijo esa palabra? Abraham dijo cuando iba a destruir Sodoma: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Preguntando, el juez de toda la tierra es Dios. Y en ese momento el Salvador intercede entre el juez de toda la tierra y entonces perdona al hombre pecador cuando el hombre confiesa. Y tenemos el juez, el perdón paterno. Como cristianos, tanto el primero lo ha experimentado todo cristiano. Todo cristiano tiene que experimentar el perdón judicial para poder ser cristiano. Y luego el perdón paterno lo experimenta cada cristiano a diario. A diario. Lo necesitamos a diario. Venimos delante de Dios como cristianos no para ser salvos. Venimos ya como salvos, pero necesitando el perdón, porque si somos sinceros, cada día pecamos delante de Dios. Y entonces aquí vemos este proverbio maravilloso que nos está enseñando que nosotros no debemos de encubrir. No debemos de encubrir el pecado que pueda haber en nuestras vidas. El mundo debe de confesarlo para salvación. El cristiano debe de confesarlo porque ya es salvo y para mantener la comunión. El mundo para salvación, el cristiano para mantener su comunión íntima con su Padre. Vemos acá lo que dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué es encubrir el pecado? Encubrir el pecado, bien lo podemos encubrir materialmente, como digo, materialmente, tenemos algo material que lo ocultamos, que es pecado. Lo ocultamos y lo queremos ocultar creyendo de que podemos ser mal vistos
por la humanidad, pero Dios nos está viendo, entonces debemos de deshacernos de ese tipo de cosas. Cualquier material pecaminoso que nosotros tengamos, lo que sea que es pecado, y lo tratamos de tener aún siendo cristianos, nosotros debemos de despojarnos de ello, tirarlo a la basura, tirarlo, deshacernos de él. No regalarnos, si es pecado, regalarlo, ponerlo a la venta para que otro más practique pecado, sino dejar de lado esa práctica y hablar con Dios pidiendo perdón. Eso es encubrir. Ahora, en nuestra mente y corazón, encubrirlo es resistirlo. Resistir a Dios y tenerlo ahí todavía, y sabemos nosotros que está mal, y sabemos que está mal, y todavía estamos teniéndolo dentro de nosotros, y no venimos a Dios para poder decirle, ayúdame, Señor, quiero dejar esto, es difícil, lo tengo demasiado impregnado en mí, pero necesito que sea quitado de mi vida. Eso es nosotros no encubrir nuestros pecados, porque entonces dice que no prosperaremos mientras lo tengamos. Ahora, ¿qué es prosperar según este texto? Debemos de saber que a la luz de la palabra que está hablando el proverbista. Porque si vamos a lo que es prosperar, si vamos a lo que es prosperidad económica y con posesiones materiales, sabemos que miles y millones de personas no cristianas están bien económicamente. Se revuelcan a diario en todo pecado que pueda haber. Han practicado todo lo que tenga que haber en contra de Dios. Ellos mismos gritan y confiesan en las redes, en televisión, que no creen a Dios, que retan a Dios y tienen mansiones, tienen todo el lujo, tienen lo último, sus cuentas son millones de billones de dólares y el mundo los cree prósperos, pero no es la prosperidad que está diciendo Proverbios. ¿Cuál es la prosperidad que nos enseña? Bueno, en Proverbios encontramos un texto también, Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10 nos dice, el versículo 22 de Proverbios 10 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, nosotros debemos de entender que no es pecado tener dinero. No es pecado tener cosas bonitas, no es pecado adquirir algo material, carro, casa, no es pecado, pero tampoco es señal de bendición tener esas cosas. No es una señal de que la persona pueda estar muy bendecida porque tiene esto. No es una señal de esto. Vemos el ejemplo en la parábola que encontramos de Lázaro y el rico. Lázaro era pobre económicamente, pero era rico espiritualmente. El rico era rico económicamente, pero era pobre espiritualmente. Tenemos el ejemplo de la iglesia Laodicea, también Apocalipsis, se creía rica y era rica económicamente. Y tenemos el ejemplo de la iglesia de Esmirna, que se creía pobre y era pobre económicamente, pero las palabras del Señor le dicen, tú eres rica, y a la otra le dice, tú eres pobre, miserable, desventurada. Entonces, la bendición que vendrá cuando nosotros comencemos el pecado, no es que automáticamente nuestras cuentas de dinero subirán o tendremos lujo, sino que la prosperidad que tendremos es lo que tendremos, producirá gozo en nuestras vidas. Está diciendo acá el que le hemos dicho 10:22, dice que la bendición de Jehová es la que no añade tristeza. Es la que no añade tristeza, la bendición de Jehová. Entonces, lo que nosotros experimentaremos es una bendición que en vez de dar tristeza, nos dará gozo. Nos dará gozo. Las personas pueden estar llenas de muchas provisiones y no ser prósperas según Dios, ya que viven vidas miserables. Ya que sin Cristo, hermanos, sin Cristo, todo es miseria. Sin Cristo todo es miseria. Con Cristo todo es abundancia. Con Cristo todo es abundancia. Sin Cristo todo es miseria. Aunque haya volcanes de cosas, de dinero, cualquier cosa, es miseria. Y con Cristo, aunque no haya mucho o no tengamos nada en ese momento, hay mucha bendición. Porque tenemos lo más importante, tenemos a Cristo.
Entonces está diciendo que el que confiesa su pecado, dice, el que los encubre su pecado no prosperará, no prosperará, no podrá tener la prosperidad verdadera, nunca podrá acercarse a Dios verdaderamente, nunca podrá ser feliz verdaderamente, nunca podrá experimentar el gozo verdaderamente, nunca podrá experimentar lo que el Señor dijo en Juan, que el que creyera en Él correría en ríos de agua viva, nunca experimentará el gozo que produce el Espíritu Santo, nunca podrá experimentar la verdadera comunión que debe de experimentar aquel que dice, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero dice acá, más el que lo confiesa. ¿Qué es confesarlo? Bueno, la palabra lo dice, confesar es decir, no para que todo el mundo lo oiga, no para que todo el mundo lo escuche, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho para con el Señor, sino quien tiene que escucharlo es Dios. Dios es el que tiene que escucharlo y debemos de confesarlo. No es como uno que dice la hermana, una hermana me contaba estos días que llegaba un muchacho al trabajo y le decía que se sentía bien débil, bien cansado, me duele la cabeza, me siento bien cansado y debilitado porque ando en ayuno y todo. Y la persona dice que le decía que los ojos, no, sentía todos los malestares para poderle contar a ella lo que él andaba haciendo para con Dios. No tenemos que hacer eso. Tenemos que ir directamente donde Dios y poder confesar y decir, esto está mal en mi vida y usted lo sabe, Señor, pero hoy quiero confesar lo que me siento mal por estarlo haciendo, ayúdeme. Entonces dice que el que lo confiesa, y aquí está la segunda parte, que muchas veces no lo hacemos. Sí, cada vez lo confesamos, pero el gran problema reside en que no nos apartamos de ese pecado. Aquí está el problema de hoy en día. Confesar y decir me siento mal, he fallado. Y entonces cuando se dice, hace un llamado y se dice, todos aquellos que han hecho algo malo, levántense y levanten su mano y vengan y oren y pidan misericordia y Dios los va a recibir la misericordia y practican esto y lo hacen y repiten y hacen todo este tipo de cosas. Está bien en ese momento, pero ¿qué sucede? Salen nuevamente y vuelven a buscar aquello que supuestamente han dicho está mal, está mal, está mal. Entonces el Señor dice, no solamente basta confesarlo, sino apartarse de él. ¿Qué significa? Si nosotros estamos diciéndole al Señor, yo soy un mentiroso y ya no quiero mentir, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedirle al Señor perdón, pedirle perdón al Señor, pedir perdón a aquellos que tal vez, a nuestro prójimo que hemos mentido de una forma que ha perjudicado esa mentira. Y luego, cuando venga la oportunidad de mentir en ese momento, meditar en la palabra del Señor y decir, ya no quiero volverlo a hacer, no voy a mentir. Y si en ese momento mentimos, decir honestamente, mire hermano, la verdad, hermana, mire mamá, hijo, esto que acabo de decir es mentira, no es verdad. Estaba mintiendo. ¿Sí? Mire, hermano, de verdad, venga, yo estaba mintiendo y yo quiero cambiar. Discúlpeme por ser mentiroso. Estoy en un proceso. Y es ahí donde comienza Dios a obrar. ¿Verdad? Nos gusta aquello que podemos estar viendo, un vicio, cualquier cosa, pornografía, que hay ahí delante de nosotros, desnudez y cualquier tipo de cosa que haya que es pecado. Y venimos y Señor, no quiero nunca más volver a ver pornografía. Entonces el Señor sí quiere perdonarlos, Él nos perdona, pero ¿qué debemos de hacer? No más volver a caer a lo mismo, apartarnos. ¿Se acuerda cuando aquella mujer adúltera fue llevada por el Señor, al Señor Jesucristo por medio de los líderes religiosos? El Señor le dijo con gran amor, misericordia y gracia, le dijo, nadie te condenó, yo tampoco te condeno. ¿Qué le está diciendo ahí? Te perdono. Pero en ese momento que aquella mujer se ve perdonada, le dice, vete y no peques más. Deja de ser adúltera. Le está diciendo, deja de ser adúltera. Aquella mujer no solamente se le dijo, eres perdonada, sino se le dijo, deja de adulterar. Lo mismo le dice el Señor a nosotros. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y confesamos el pecado, el Señor nos dice, estás perdonado, pero apártate de eso.
apártate de lo que estás haciendo. Y entonces el que hace estas dos cosas, lo confiesa sinceramente delante de Dios, Dios es omnisciente. Él sabe quién soy yo. Ahora, Señor, usted y yo, solamente usted y yo estamos solos acá. Aquí usted y yo quiero arreglar esto con usted. Por medio de los méritos de Cristo, yo me acerco adelante de usted, mi abogado. Ayúdeme, perdóneme. Y entonces, en ese momento, el Señor que es omnisciente sabe y dice, se quiere apartar. Les está apartando. ¿Qué alcanzamos? Misericordia. El hermano leía ese salmo. Salmo 136 fue, ¿verdad? Salmo 136, por la misericordia, 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 por la misericordia. Y solamente misericordia y misericordia menciona ahí. Y todos los atributos de Dios son maravillosos. Todos los atributos son dignos de alabanza. Pero si hay un atributo que nosotros debemos de sentirnos muy agradecidos y contentos con el Señor, es el atributo de la misericordia. Jeremías lo alabó por eso en Lamentaciones capítulo 3. Le dijo, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Entonces la misericordia de Dios viene, la alcanzamos. La alcanzamos, o sea, la tomamos. ¿Qué es alcanzar? La alcanzar es cuando nosotros, quiero alcanzar a aquella persona, ¿qué hacemos? La caminamos y la alcanzamos. Quiero alcanzarme esto, alcanzamos lo que está lejos de nosotros o lo que puede estar cerca de nosotros. Entonces en ese momento podemos creer que la misericordia está lejos de nosotros porque hemos sido demasiado pecaminosos, pero puede estar bastante cerca. Y en ese momento es como cuando queremos agarrar algo que no lo tenemos, lo alcanzamos y por ejemplo queremos agua. Nos sentimos tan contentos, estamos bien cansados y decimos que alcánceme un vaso con agua, alcánzame una botella con agua, la tomamos y nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos. Así mismo es cuando nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. El enemigo nos dice al oído, en su astucia y maldad, nos dice, ya estás destituido, ya no hay perdón para ti, eres malvado, todos los días hace lo mismo. Pero cuando venimos a Cristo sinceramente y Cristo intercede por nosotros con el Padre se complace en perdonar a aquellos por los que Cristo murió, y nos reconcilia cada día alcanzando misericordia. Entonces nosotros como cristianos, el mundo necesita venir y confesar su pecado. Pero ahora nosotros como cristianos en la iglesia, si hay pecado en nosotros, no debemos de acumularlo. No debemos de decir más allá. No debemos de decir más adelante, otro día, ahorita no. No debemos de ser como Faraón. Yo nunca voy a poderme responder por qué Faraón, no está la respuesta ahí en ese momento, pero ¿se acuerda cuando Faraón tenía los sapos, las ranas? Las ranas estaban ahí, aquel montón de ranas y las ranas saltando y tenía ranas en todas partes. Y ya no los aguantaban las ranas porque en todas partes estaban las ranas, daban las ranas en todo lugar. Y Faraón manda a llamar a Moisés y le dice, ora a Dios para que estos animales se vayan. Y Moisés le dice, lo voy a hacer. ¿Cuándo quieres que lo haga? Y Faraón, ¿qué dice? Mañana. A ver por qué quería estar una noche más con los sapos, por qué quería estar si había oportunidad esa noche, por qué él quería tener las ranitas, que ya le habían gustado las ranitas, pero él mañana, ¿por qué quería seguir una noche más con ese montón de animales? ¿Por qué no le dice en el momento, como otros le han dicho, ora en este momento, y en ese momento cesaba la plaga, pero él quiso una noche más estar con esos animales? No debemos de ser como Faraón. No debemos de tener la plaga del pecado cerca de nosotros. Tiene que ser ahora. Ahora, cada día. Diariamente el cristiano es llamado a venir y ponerse a cuentas con su Padre. No para ser salvo, sino porque ya es salvo, reconociendo aquello que es pecado. Puede ser pequeño para nosotros, pero para Dios, Dios no dice pequeño o es grande, es pecado. Hay pecado, como aprendíamos en la mañana, que dice es de muerte, no hay ni que orar, dice, ahí explicábamos la apostasía, pero todo lo que es pecado, y por pequeño que pueda parecer, por ese pecado, Él permitió que su Hijo fuera colgado en la cruz del Calvario. Debemos de confesarlo. No debemos decir, estoy mintiendo por bromear. Nosotros podemos saber y decir, es bromeando, la mentira era jugando, pero Dios no lo ve de esa forma. Debemos de comenzar a detenernos de querer de hacer el pecado que hemos tratado por mucho tiempo de ocultarlo y hacer como decía anoche en Filipenses. Filipenses, el apóstol Pablo le decía a los hermanos, ocúpense en vuestra salvación. Ocúpense.
Explicaba yo, no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ocuparnos es trabajar en arreglar lo que está mal. Arreglar lo que está mal. Si, ¿qué es lo que nosotros que experimentábamos allá en nuestros países cuando venían las tormentas? Venían las tormentas y había una gotera. Poníamos un guacal acá, ¿verdad? Y goteando, ¿se acuerdan de lo que hacíamos? Poníamos un guacal, había una gotera en un lugar. Luego empezaba a caer agua, poner otro guacal en otro lugar. Y así íbamos llenándonos de un montón de guacales. En la mañana, después que terminaba la lluvia, en la mañana todos teníamos que sacar los guacales y botar el agua porque la gotera había comenzado acá, porque el padre de familia no se preocupaba por arreglar eso. No se preocupaba, tal vez no tenía los recursos, pero iban poniendo más goteras. Al final, toda la casa estaba llena de guacales para que el agua no corriera en el piso, no cayera. Uno dormía con un guacal en el pecho porque el agua caía en la cama, de verdad. Uno estaba ahí con un guacal, el agua caía ahí, estaba en la hamaca, caía la gotera, caía la gotera, y todo el mundo tenía ahí el montón de guacales. Y entonces, ¿por qué? Porque el Padre no se preocupaba por arreglar lo que tenía que arreglar. Así mismo es el pecado en nuestra vida. Comienza con un pecado, luego lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro. Como por ejemplo cuando tocando la mentira, cuando nosotros mentimos una mentira pequeña, para cubrir esa mentira tenemos que dar una más grande que esa pequeña. Para cubrir las dos ya que hemos dado, tenemos que dar una más grande que esas dos. Y para cubrir las tres, tenemos que dar una que es más grande que las tres. Hasta que al final hay una bomba a punto de explotar de una grande montón de mentiras que hemos dado. Cuando podemos nosotros simplemente venir delante del Señor y decir, Señor, ayúdame, perdóname. Y entonces viene la misericordia del Señor. Y al venir la misericordia del Señor, nosotros recibimos perdón. Recibimos perdón. Ahora el versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Temer a Jehová como cristianos nosotros, temer a Dios como cristianos nosotros es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ese temor nos lleva cada día a Él. Cada día nos lleva a Él. Hemos hablado, la salvación que Dios nos ha dado es permanente en nosotros, es un regalo de parte de Dios, pero eso no significa que no debemos nosotros entender que Dios es justo y que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y eso nos debe llevar a nosotros a temer el herir el corazón de Dios, el dañar el corazón de Dios, y aún recibir la disciplina de Dios, hermano. La disciplina de Dios es fuerte. ¿Sabe que la disciplina de Dios lleva muchas veces a la muerte del cristiano? Dios mata al cristiano si es necesario. Lo encontramos en Corinto. ¿Qué dice Corinto con respecto a los que tomaban la cena indignamente? Dice que los que tomaban la cena indignamente, muchos dormían y eso significaba estaban muertos. ¿Quién los había llevado? Dios. ¿Por qué? Si estaban listos para ir al cielo, como cristianos eran salvos, pero no estaban listos para estar en este mundo porque daban un mal testimonio. Y entonces Dios decía, mejor, los llevamos. ¿Quién de los que estamos acá queremos morir? Ninguno, ¿verdad? Entonces Dios disciplina de muchas formas. Dios da la disciplina de muchas formas. Entonces nosotros debemos de temer a la disciplina de Dios. No creer de que, como algunos creen que la disciplina de Dios lo hacen, se jactan de que quieren ser disciplinados de una forma dura. Sí tenemos que pedirle a Dios que nos discipline para educarnos y guiarnos, pero debemos de saber que cuando Dios disciplina y pone su mano en ese momento contra aquellos que se rebelan en contra, que son sus hijos, Hebreos dice que en verdad a nadie le gusta la disciplina y sirve para podernos santificar, pero debemos de temer delante del Señor. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Cristo venga por nosotros. Debemos de mantenernos. ¿Por qué? Porque dice que el que endurece su corazón caerá en el mal. La Biblia nos enseña a nosotros de que Dios resiste al altivo. Dios resiste al orgulloso en contra de él y en contra de los demás. A toda persona que cree que no necesita de Dios es una persona que se mantiene en el orgullo. Toda persona que rechaza confesar quién es Él delante de Dios es una persona que se mantiene en el orgullo en contra de Dios. Entonces hay una sentencia. El que endurece su corazón, o sea, dice no, yo estoy bien.
yo no he hecho nada malo, esto que yo he hecho no está mal, esto que yo vivo no está mal, entonces su corazón se endura. Hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? El corazón de Dios se endura para con él. El corazón de Dios lo resiste también. Él resiste a Dios, entonces dice, Dios humilla al altivo. Dios humilla al altivo. Dios no recibe nada, no ve nada de parte de esta persona de querer confesar, de buscar perdón. Entonces dice que el corazón endurecido caerá en el mal. ¿Qué significa? Vendrá a perecer. Pero todo corazón contrito y humillado, Dios resiste al altivo. El altivo está ahí y quiere de parte de Dios las cosas de Dios, pero Dios resiste. ¿Por qué? Porque Él resiste a Dios. Pero hay algo a lo que Dios no se resiste según la Biblia, y es aquel corazón contrito y humillado. A Él no se resiste. Toda persona que viene en el nombre de Jesucristo, como cristiano, viene en el nombre de Jesucristo a confesar su debilidad, su pecado, su maldad, sale de la oficina de Dios, para así decirlo, perdonado. Sale del trono perdonado. Sale perdonado. Todo aquel que nunca ha tenido a Cristo en su corazón y es pecaminoso, malvado, perverso, depravado, y viene con un corazón de verdad, confrontado por la palabra, sale perdonado. Pero todo aquel que se resiste a Dios y no quiere obedecer a Dios y humillarse delante de Dios, al final terminará, quieras o no, humillado. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? ¿Qué es lo que falta en nosotros? Contentamiento, gozo, alegría. Que yo escuchaba las alabanzas, me sentía muy contento, como las alabanzas que cantábamos al Señor, sentía alegría, agradecimiento para con el Señor. Hay motivos para vivir contento, hay motivos para vivir gozoso, hay motivos para vivir alegre, y el motivo principal de esto es que Cristo mora en nosotros. Pero si hay algo que nos impide que nosotros nos gocemos, hermanos, que nos deleitemos en la alabanza, que nos deleitemos en la comunión con los hermanos, significa que debemos de quitar eso de nosotros. Y solamente hay una forma, confesándolo. Y al confesarlo, alcanzaremos la misericordia, porque no vendremos solos. Alguien viene a nuestro lado, nuestro Señor Jesucristo, el fiel, el justo, el abogado, nuestro sumo sacerdote. Él viene a nuestro lado y en ese momento intercede por nosotros. Y lo que nosotros recibimos es lo que Dios quiere darnos, el perdón. El perdón. Seremos prosperados. En todas las áreas. En todas las áreas seremos prosperados. Pero la prosperidad mayor que el hombre puede recibir y la mujer puede recibir es tener una comunión interrumpida con Dios por medio de Jesucristo.